Muy buenos días, sean todas bienvenidos y bienvenidas aquí a su programa Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto estar con ustedes una mañana más a través del 1150 de la M, a través de la cadena Albavisión y por supuesto también por las redes sociales de la cadena Acústica. Recuerde que nos pueden encontrar como Acústica Noticias, Acústica Informa. Son las dos maneras en las que nos pueden encontrar. Así que vámonos directo a la información. En esta vez tenemos unas entrevistas grabadas para ustedes. Esperemos les guste. Vamos con la primera entrega. Muy buenos días a todos, como ya lo anunciaba yo en el estudio, me da muchísimo gusto el día de hoy poder estar con todas y todos ustedes y sobre todo poderme conectar con nuestro invitado que está haciendo un gran esfuerzo por estar con nosotros. Ustedes no lo saben, pero él viene de competencia física además, lo cual hace que yo valore aún más que pueda estar con nosotros para tocar los temas que hoy veremos. Es decir, me estoy refiriendo a Mario Uciel Reyes Vázquez, quien es educador ambiental y nos viene a hablar de la importancia de tener el contacto de los niños o de las infancias con la agricultura. Uciel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por el esfuerzo que estás realizando y bienvenida a tu programa Amanecer Campirano. Hola, ¿qué tal María Fernanda? Muchas gracias a ti por el tiempo, por la oportunidad, como siempre, de compartir sobre huertos educativos. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación. Muy bien, Uciel, muchas gracias a ti. Como ya lo decíamos y lo hablábamos fuera del aire, había circunstancias que hicieron que, bueno, la entrevista no se pasara el día miércoles, que era el Día del Niño, sino se pasa para el día de hoy, viernes. Pero es una parte importante que siempre tengamos presente el tema de las infancias y por eso, primero me gustaría para que quienes son nuevos seguidores del programa, para quienes por casualidad en el 1150 de la M están llegando, por Albavisión, por redes sociales, etcétera, nos digas un poco acerca del tema de los huertos escolares. ¿Qué son y cómo los estás, qué son, cómo los manejas tú? Porque cada persona que se dedica a hacer un huerto escolar tendrá sus particularidades. ¿Y cuál es el impacto que tú crees que tienen estos huertos escolares en la vida de las infancias? Claro que sí, María Fernanda, con mucho gusto. Fíjate que tocamos un tema sumamente interesante porque los huertos escolares el día de hoy están teniendo un enfoque sumamente importante en términos de educación, no solamente ambiental, sino también social y cultural en la Ciudad de México. Te cuento que de manera muy resumida, un huerto escolar es un espacio, es la forma más acotada de comprenderlo, ¿no? Un huerto escolar es un espacio físico dentro de una escuela que nos permite cultivar vegetales como zanahorias, betabeles, lechugas, jitomates, chiles, plantas aromáticas y medicinales. Esto es un huerto, ¿sale? Estamos ubicándolo en una escuela. Ahora, un poco el contexto desde Huertos Escolares Ciudad de México es que un huerto escolar no es solamente un espacio donde se produce comida. Tenemos dos tipos de huertos, por decirlo así, ¿no? En México. Hay algunos huertos que se encuentran en zonas rurales, por ejemplo en Chiapas, Oaxaca, el estado de Morelos, Puebla, que son huertos que están dirigidos a la producción de alimentos como tal para la subsistencia de las comunidades. Ese es uno de los enfoques. El enfoque paralelo a esto en las grandes ciudades es que son espacios adaptados en azoteas, porque nosotros no tenemos áreas verdes, grandes áreas verdes en la Ciudad de México y menos en las escuelas. Entonces, realmente tener un huerto educativo en una escuela no es algo que sea tan sencillo. Requiere de muchísimo compromiso de los directores, las directoras, la comunidad administrativa, los maestros y maestras que se involucran en los procesos para poder ejecutar un huerto en una escuela, ¿sale? Es muy importante. Imaginemos que de pronto hay personas que están muy interesadas en tener un huerto, pero no conocen las herramientas todavía para poderlo tener, o más bien construir, mantener y poderlo utilizar. Algo que hemos hecho desde Huertos Escolares Ciudad de México, María Fernanda, y que es un diferencial muy importante para nosotros, es que tenemos la visión no solamente de construir huertos educativos. No queremos solamente construir huertos educativos, sino queremos poderlos utilizar en los diferentes grados de una escuela para poder aprender a través del huerto. Los niños podrían salir al huerto a tocar, toco, pruebo, disfruto, lo llevo a la cocina o lo puedo transformar y ya. Algo que hemos hecho nosotros como un diferencial es justamente
que a través del huerto creamos un programa que se llama Huertos Escolares 360 y es un programa que nos permite utilizar el huerto como una herramienta de trabajo, una herramienta pedagógica. ¿Qué es esto? ¿No? Nos preguntaremos qué significa esto. Lo que quiere decir María Fernanda es que nosotros a través del huerto o en el huerto hemos desarrollado unas 50, 60 actividades que nos permiten asociar los procesos naturales de un huerto, es decir, la siembra, el mantenimiento, la cosecha, la transformación de las semillas, la composta, la lombricomposta, todo eso lo hemos asociado con la currícula educativa. Esto nos permite que el huerto deje de ser solamente una herramienta como didáctica, donde los niños salen, tocan y aprenden un poco, sino que más bien el maestro o maestra de historia, por ejemplo, podría salirse al huerto y tomar algunos elementos, obviamente bajo una capacitación acompañada y con conocimiento previo, ¿no? De cómo asociarlo. Una persona el maestro de historia puede salirse y dar la clase de pinturas rupestres, por así decirlo, ¿no? Tenemos por ahí una sesión de pinturas rupestres que se hace en el huerto y entonces hablamos sobre historia, sobre geografía, hablamos sobre ciencias, matemáticas, etcétera, y lo hacemos en el mismo huerto. Así es como nosotros empezamos a asociar los huertos educativos con un huerto en una escuela, con una estrategia muy jugosa para poder sacarle provecho al huerto. ¿Cómo ves? Maravilloso, ya nos habíamos en algún momento, y además sigo tu trabajo en redes sociales, nos habíamos como encontrado con esta situación, cómo nos estás platicando. Es bien interesante porque pues justo es como un poco un modelo educativo en donde el huerto es la concentración de los saberes, ¿no? Entonces esta parte es muy interesante. No sé si la situación haya cambiado del año pasado a este, estimado Uciel, de que te preguntábamos en el programa. Sabemos que Huertos Escolares Ciudad de México tiene mayor impacto en escuelas privadas, y no tengo, si lo tengo entendido, y no sé si siga siendo así, ya la Ciudad de México ha tenido su gobierno haya tenido un acercamiento con ustedes, porque el modelo educativo que ustedes manejan en torno a la parte de los huertos va un poco más ya pegado también al nuevo sistema educativo de la SEP. Sí, María Fernanda, fíjate que aún no tenemos todavía estos acercamientos. Seguimos trabajando con escuelas privadas y algunas escuelas públicas que nos buscan para hacerles algún tipo de acompañamiento, para dar una charla en la escuela asociada a separación de residuos, cosas de esas características, pero realmente todavía no hemos tenido un contacto directo por parte de gobierno, por ejemplo, para poder ejecutar nuestro programa de huertos escolares directamente en escuelas públicas, lo cual sería increíble, porque realmente esa es una gran población de personas y de niños y niñas de alta vulnerabilidad se encuentran justo en escuelas públicas y nos interesa muchísimo pues poder llegar a ellos, ¿no? Así es. Creo que un poquito la respuesta ya fue muy obvia en la primera parte o en la primera pregunta que te hice a la hora que nos desglosaste Huertos Escolares Ciudad de México, pero me gustaría un poco seguir insistiendo en este. Desde tu perspectiva y en los años que llevas trabajando con las infancias y los huertos escolares, ¿cuál es la mayor habilidad que tú les ves a los niños después de estar en contacto con el tema de la agricultura, de poder cultivar sus alimentos? Pues fíjate, María Fernanda, que uno de los grandes beneficios que yo he podido observar después de trabajar con huertos escolares es la sensibilidad al respecto de nuestros alimentos, es decir, conocerlos, ¿no? Conocer de dónde vienen los jitomates, de dónde vienen las lechugas, qué tipos de lechugas hay, qué es composta, qué es una lombricomposta, cómo funcionan, por qué son importantes los organismos y los bichos dentro del mismo huerto. Entonces resulta súper importante que los niños graduados, les decimos ahora, graduados de las sesiones de huertos escolares, tienen hoy una visión muy importante alrededor de los huertos educativos. Conocen muchísimo más los temas, pueden manejarlos y
pues, tienen un bagaje muy amplio alrededor de los huertos escolares y de la alimentación como tal. Correcto, Uciel, también en este mismo aprender o saberes, ya nos contabas un poco de los productos que los niños con los que tienen contacto. ¿Cuáles son los que ustedes recomiendan incluso para que no solo se quede como en el huerto escolar, sino que se los lleven a casa y lo puedan hacer también en casa? Ajá. Mira, tenemos algunas prácticas que nos enseñan, por ejemplo, a producir germinados comestibles, que nos enseñan a producir almácigos, que nos enseñan a separar residuos y hacer una composta, una lombricomposta. Esto es como, pues, algunos de los productos finales que podemos obtener desde el huerto, ¿no? El cómo hacer cómo hacer comida y algunas prácticas, como esta de los germinados comestibles es de las más básicas, ¿no? Obviamente algo que nosotros buscamos desde huertos escolares es que los niños y niñas se encuentren, y con las comunidades en general, ¿eh? O sea, padres y madres de familia, la comunidad administrativa se encuentren súper convencidos de que cualquier persona puede tener una pequeña producción de sus alimentos en casa. Muy bien, Ociel, danos unos cuantos segunditos porque tenemos que ir a un corte comercial. Vamos a regresar al auditorio, al estudio y regresamos contigo. Claro que sí. Ya estamos de vuelta para esta parte. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con la siguiente. Y estamos de vuelta del corte comercial. Agradezco su preferencia de que se quede con nosotros y para que sigamos disfrutando de la siguiente entrevista. Un gusto poder compartir estos saberes con todas y todos. Vamos y volvemos. Ya estamos aquí de vuelta, como ya lo anunciaba yo en el estudio. Esta es la última parte de esta entrevista. Estoy muy contenta porque cuento con la presencia de Mario Uciel Reyes Vázquez, quien es educador ambiental y nos habla acerca de los huertos escolares CDMX, así se llama el proyecto. No solamente se refiere a esa parte, sí, solo están en CDMX, pero así se llama, así lo pueden encontrar. De hecho, lo pueden buscar a él en redes sociales y ahí van a encontrar mucha información interesante. Hablamos un poco de las infancias a propósito de que el pasado miércoles fue día del niño y de la niña. Y teníamos, en este programa tenemos la intención de que la agricultura, la ganadería, la pesca, que toda la actividad primaria pueda tener un contacto cercano desde pequeños para que nos vayamos concientizando. Y eso es uno de los factores más importantes que hace Huertos Escolares Ciudad de México, con la ayuda y el apoyo de Uciel Reyes, quien está hoy con nosotros. Uciel, nos hablabas acerca de los diferentes productos, acerca del impacto que tiene para las y los niños que tienen al hacer este impacto de los huertos escolares. Ahora me gustaría también preguntarte en el tema de cómo podemos o la importancia que tiene que se permeen las ideas sustentables con los pequeñitos para que ellos vayan con sus papás. Ok, María Fernanda, gracias por tu pregunta. Mira, me resulta muy interesante porque es importante cómo se traduce la información desde los niños hasta los padres y madres de familia. Es decir, nosotros como guías de huerto brindamos cierta información y prácticas. Sin embargo, el niño va a llevar esta información a sus padres y madres de familia. Te cuento que algo que hemos hecho desde Huertos Escolares Ciudad de México es crear un plan que se llama Escuela para Familias. Este plan de Escuela para Familias es un plan complementario del proyecto Huertos Escolares 360. Básicamente trata de algunas charlas que se dan a nivel de la escuela. Haz de cuenta como las reuniones educativas del último viernes de mes. Esa puede ser una, como las reuniones que hay de vez en cuando en las escuelas para hablar sobre temas específicos, ¿no? Como alimentación, como enfermedades. Ya sabes que son estos momentos donde las escuelas privadas abren espacios para hablar de temas importantes. Entonces, dentro de estos espacios, nosotros hemos construido el plan Escuela para Padres, que básicamente es un plan que incluye algunas charlas asociadas a reciclaje, por ejemplo, y hablamos sobre qué son los residuos de casa,
cómo se separan, cómo se pueden reutilizar en el caso de, por ejemplo, el material orgánico para composta, para lombricomposta, cómo es que nosotros podemos obtenerlo de casa, separarlo y optimizar su rendimiento. Lo metemos, por ejemplo, a una composta o a una lombricomposta, que acá, que acá. ¿En cuánto tiempo se producen los residuos de estos componentes y cómo es que podemos hacer para poder obtener elementos de muy buena calidad dentro de la lombricomposta o composta? Esto es parte de la escuela para padres. Correcto. Ahora me gustaría también, ya que nos mencionaste este tema, que nos ayudaras a que les explicaras en qué consiste un poco la parte de huertos escolares, cómo se pueden acercar a ustedes y básicamente en qué consisten los módulos, los espacios en estas capacitaciones. Claro que sí, María Fernanda, con mucho gusto. Te cuento, Huertos Escolares Ciudad de México, así nos pueden encontrar en Facebook y a Instagram para que vayan teniéndolo. Ese es generalmente el medio a través del cual las personas nos contactan. Es decir, tú nos mandas un mensaje, me dices, oye, Uciel, ¿sabes qué? Es que quiero, oye, Huertos Escolares, quiero trabajar un huerto en mi escuela o en la escuela de mi hija o hijo. Entonces ya nosotros lo que hacemos generalmente es yo hago una llamada, platicamos al respecto del proyecto, cuáles son sus intenciones. A mí algo que me interesa muchísimo trabajar con las personas es conocer sus intenciones, porque muchas veces dicen, ¿sabes qué? Yo estoy interesado en tener un huerto, pero no tengo ni una idea al respecto de un huerto. No sé nada, ¿no? Y eso está bien, eso está bien, eso es algo que puede pasar. Pero dentro de esta primera entrevista, pues también les pregunto, a ver, ¿cuáles son los objetivos? ¿Tener un huerto y nada más o poder utilizarlo? ¿Quieres hacer tu escuela un poco sostenible, que tenga un enfoque de sostenibilidad? ¿Quieres tener una programación mucho más holística alrededor de la educación ambiental o alrededor de la educación? No solamente alrededor de la educación ambiental, sino que los programas educativos como tal sean mucho más holísticos y conscientes alrededor de nuestra posición en el planeta. No es solo como que produzco cositas verdes y produzco oxígeno y ya, sino que sea un modelo educativo mucho más completo. Entonces, pues estas son algunas de las acciones que nosotros tenemos. Nos contactan generalmente por redes sociales, hacemos una entrevista, platicamos con las personas sobre cuáles son sus intereses. Después de eso podemos ir a ver la escuela, evaluamos cuáles son los recursos que la escuela tiene, escuelas públicas o privadas. Los recursos para mí son los materiales o las personas. Los materiales que, por ejemplo, en una escuela pública, oye, sí, ¿sabes qué? Tenemos algunos materiales que podemos utilizar, que están en la bodega, y yo he ido a rescatar materiales a la bodega que posteriormente utilizamos o transformamos para producir contenedores. Entonces, esas son opciones, ¿no? En algún momento hemos rescatado algunos otros materiales de bodegas para poner plantas de forma vertical, que ya hay algunas jardineras por ahí, que ya hay regaderas por ahí. Entonces, evaluar estos recursos. Un recurso muy, muy importante para mí, María Fernanda, es los recursos humanos, es la disponibilidad, porque más allá de yo querer tener un huerto, necesito saber con quién me estoy asociando para tenerlo y cómo voy a empezar a ejecutarlo. ¿Sí me explico? Entonces, necesito conocer quiénes están involucrados, cómo quieren hacerlo, esto. Esto es algo muy básico para mí y muy, muy útil para poder darle un verdadero sentido de congruencia a tener un huerto en una escuela. Correcto, Uciel, esta es una parte muy importante para nuestro auditorio, que ellos puedan entenderlo tal cual. Para acercarse con ustedes, Uciel, como parte de las escuelas, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden comenzar contigo pues sí, este acercamiento? Sí, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, Huertos Escolares Ciudad de México. También pueden encontrar un programa paralelo, se llama Huertos Casa de la Semilla. Entonces, Huertos Escolares Ciudad de México y Huertos Casa de la Semilla, a través de cualquiera de los dos nos pueden mandar un mensaje y podemos trabajar directamente con escuelas públicas y privadas, como lo comentábamos. No es indispensable hacerlo únicamente con escuelas privadas. Nos encantaría poder trabajar con más escuelas públicas. Y
que no nos limitemos a pensar que siempre necesitamos pagar, ¿sale? Algo que necesitamos, desde mi punto de vista, es tener interés en cambiar nuestro impacto y nuestra relación con el planeta. En cuanto nosotros tenemos eso en mente, estoy seguro que podemos hacer muchísimo. Muy bien, Uciel, pues estamos llegando casi a la parte final. ¿Qué consejos les podrías dar también a quienes a lo mejor por alguna razón, pues sí, no tienen este acercamiento a los huertos escolares y bueno, imaginemos que no se pueden acercar contigo? ¿Cuáles serían algunos tips también para que las y los infantes puedan tener pues sí, esta conexión con el medio ambiente a través de huertos? Eh, veo varias cosas que se me ocurren rápidamente, María Fernanda. Una es que nos acerquemos a la naturaleza, o sea, que vayamos a la naturaleza. La naturaleza para mí puede ser desde un parque, estar en el pasto, acostarse en el pasto, sentarse en el pasto en un parque, salir a caminar a diferentes lugares donde haya naturaleza. Es muy importante estar en contacto con la naturaleza. El punto número dos para mí sería, por ejemplo, tener conciencia de nuestros alimentos, pensar en la cantidad de comida que ponemos en nuestra mesa, ver, cuestionarnos de dónde viene, por qué viene de allá, dónde la estoy comprando. Si estoy comprando únicamente cosas en el súper, nunca voy a tener conciencia de dónde vienen y cómo se producen nuestros alimentos. Cuestionar nuestros hábitos de consumo nos permite observar otros, tener un lente diferente sobre la comida, sobre el origen, ¿no? Yo ya, si yo voy al súper, yo puedo comprar ahí 1 kilo de jitomates y jamás me enteré de dónde venían. Si yo voy a un mercadito, un mercado en el, no sé, en Jamaica, si voy a algún mercadito alternativo, al mercado de Xochimilco, a los mercados de los pueblos, es muy posible que yo voy a poder encontrar también productores, alguien que te va a poder responder más allá de los jitomates que tiene en la mesa, ¿no? Más allá del producto, alguien que te cuenta una historia alrededor de lo que vamos a consumir. Entonces, eso, mi resumen sería, vayan a la naturaleza y cuestionen sus hábitos de consumo, analícenlos, ¿no? Vean, a ver, ¿qué estoy comiendo? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo estoy comprando? Correcto, Ciel, pues ahí lo tienen, tenemos una gran información dada precisamente por un especialista en estos temas. Uciel, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Finalmente, me gustaría nuevamente que les recuerdes en dónde te pueden encontrar, en dónde pueden encontrar huertos escolares para que se puedan poner en contacto contigo. Claro que sí, María Fernanda, pueden encontrarnos directamente en redes sociales como Huertos Escolares Ciudad de México o Huertos Casa de la Semilla. Nos vemos por ahí. Cualquier cosa, por favor, mándenme un mensaje. Mi nombre es Uciel y con mucho gusto los voy a poder atender directamente. Le quiero agradecer a nuestro invitado por haber estado con nosotros, por habernos dado esta información. Es turno de irnos a un corte comercial para seguir con el programa. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le quiero agradecer toda su preferencia. Recuerde que nos está escuchando por el 1150 de la M, que también nos está mirando por Alba Visión y que por supuesto en las redes sociales como Acústica Informa, Acústica Noticias nos puede encontrar y compartir nuestro contenido. Y después de esta interesante entrevista que tuvimos, vamos a ir a la siguiente entrevista a propósito del Día del Atún, que es este 2 de mayo. Muy buenos días y como bien lo decía en el estudio, estamos aquí en Amanecer Campirano. Le agradezco a todos su preferencia y el día de hoy estamos entrevistando a la coordinadora de ciencia de Oceana. Ella es Mariana Reina, a quien le agradezco tanto a ella como a todo el equipo de Oceana para esta entrevista. Mariana, muchas gracias y bienvenida a Amanecer Campirano. No, pues muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues sí, híjole, se lo cortamos. Pues sí, estamos con el motivo de haber invitado a Mariana y el motivo de invitar de la invitación a Oceana es un tema de que este día se celebra el Día Mundial del Atún y es muy importante para nosotros. Pues sí, primero el posicionamiento por parte de Oceana. ¿Cómo ven ustedes esta especie? Es una especie muy comercial en nuestro país. ¿Cómo
va este sentido en este día? ¿Qué es lo que buscamos y qué es lo que busca Oceana también con la especie? Sí, pues mira, tú lo mencionas, ¿no? El atún es un producto del mar que es muy importante, no solo en México, sino a nivel internacional. Y bueno, justo para elevarle esta importancia, desde el 2017 se declara el 2 de mayo el Día Mundial del Atún, ¿no? Esto lo establece la ONU justo para concientizar, ¿no? La importancia y las amenazas que enfrentan las especies. El atún es un producto, pero representa a diversas especies en el mar. Y bueno, nosotros aquí en México sabemos que también es un producto que, bien lo mencionas, lo podemos encontrar desde una lata, ¿no? Hasta restaurantes servidos de manera muy especial. Y bueno, yo quería mencionar que el atún para México representa uno de los productos más consumidos y que debemos voltear a ver que debe tener un manejo sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que no queremos que en un futuro, debido a malas prácticas que puedan suceder, podamos ver alguna de las especies como lo que ha sucedido en el mundo, como el atún aleta azul, que ha tenido una sobreexplotación. Entonces, eso es lo que no queremos en México y siempre como Oceana impulsamos políticas que puedan asegurarnos que millones de mexicanos sigamos abriendo una lata de atún en nuestras mesas y que, bueno, este producto, además de ser pues una alternativa muchas veces accesible en supermercados o en restaurantes, también es una alternativa que alimenta a muchas familias en México. Eso es lo que buscamos como Oceana, justo que no solo sea hoy los que comemos nosotros, sino también nuestros hijos que puedan seguir contando con esta proteína de muy alta calidad en sus mesas. Correcto, Mariana. En este mismo sentido, preguntarte, que ya va un poco encaminada a la respuesta, ya nos las has hecho saber un poco, pero la importancia de la especie del atún en la seguridad alimentaria, como bien dices, si lo podemos hablar un poco regional, pero también, pues esto es internacional. ¿Cómo suma esta especie particularmente en que vayamos en esta tan ansiada seguridad alimentaria? Sí, justo, pues es uno de las cosas que más impulsamos en Oceana, desde México, que volteemos a ver al mar como este proveedor de productos marinos que tienen una muy baja huella ecológica, ¿no? En el mar no necesitas desmontar nada, no necesitas regar, todo lo que viene del mar, básicamente si lo manejas bien, puede ser una de las proteínas más sustentables y esto abonar a la seguridad alimentaria. Recordemos que México tiene muchísimo litoral, ¿no? Más de 11,000 kilómetros de litoral, en donde generalmente en las ciudades pues nos desvinculamos del mar y de todo lo que nos puede proveer, pero sabemos que si nosotros como mexicanos o mexicanas volteamos a ver al mar y pescamos lo suficiente para alimentarnos, pues es o sea, esto podría generar en México una seguridad o soberanía alimentaria que pues en el contexto mundial de lo que estamos viviendo, ¿no? De estas crisis mundiales, pues es una opción viable y que ya no tendríamos que invertir tanto en tiempo, esfuerzos y demás, sino que los productos marinos siempre han sido una alternativa para las comunidades costeras e incluso para las ciudades grandes en México, ¿no? Que muchas veces no lo asociamos, pero pues el atún, el guachinango y otras especies vienen de nuestros mares. Correcto, Mariana. En esta parte mencionas algo interesante. Si hay un manejo sostenible de la especie, vamos a poder llegar a una seguridad alimentaria. ¿Cómo invitar a los pescadores, a las pescadoras mexicanas a hacer este manejo sostenible? Porque recordemos que, bueno, el sector primario en general mexicano, sí hay una pobreza importante, sí están en una condición de pobreza y marginación, y muchas veces los pescadores, las pescadoras, pues más allá de tener todo un conocimiento que a lo mejor ya está permeando un poco más en la agricultura, no tanto así en la parte de la pesca.
se lanzan al mar y pues vamos a pescar porque hay que vender, porque hay que comer muchas veces. Entonces, ¿cómo podríamos acercarnos a las y los pescadores para que hagan este manejo sustentable, en este caso particular de la especie de atún, pero también de otras especies? Sí, yo más que ese llamado a pescadores y pescadoras, haría un llamado a toda la comunidad, a toda la sociedad mexicana, a los políticos, ¿no? A la gente que hace el manejo, que dicta las políticas de manejo, a que no nos olvidemos de que, por ejemplo, la flota atunera en México en general opera muy bien, ¿no? Tiene buenas prácticas y es una de las flotas que ponen productos de muy alta calidad en nuestra mesa y que generalmente no hay algún componente que podamos señalar en este momento. Lo que sucede con otros productos del mar que también llegan a nuestras mesas es que muchas veces no tenemos, bien, en México siempre decimos, tenemos leyes perfectas, leyes ambientales perfectas, y la realidad es que no siempre. Entonces nosotros, por ejemplo, desde Oceana lo que buscamos son políticas que cuando un producto del mar o un recurso que nos da de comer y viene del mar esté en deterioro, como lo llamamos, existan las políticas a nivel nacional, a nivel federal, que instauren a las autoridades a hacer acciones de recuperación. Es decir, que contemos con acciones muy puntuales para cada uno de los productos del mar para que se recuperen y después podamos seguirlos consumiendo. Entonces, como mencionas, a veces no conocemos bien cómo es el estatus de una pesquería, ¿no? Es decir, qué tanto hay, qué tanto no hay, cuánto podemos sacar. Y más bien nosotros como Oceana hacemos este llamado pues a generar mejores políticas para que una vez que un producto se determine que está, digámoslo, como en deterioro o sobreexplotado, existan las herramientas para las comunidades para acceder al conocimiento, a objetivos a corto y mediano plazo para recuperar estas pesquerías. Yo más bien, nosotros como Oceana hacemos el llamado también a los mexicanos y mexicanas y que vivimos en nuestros países a que se interesen más en el mar, ¿no? Generalmente le hemos dado la espalda al mar, no lo hemos volteado a ver como este proveedor no solo de recursos para alimentación, sino también como un proveedor de oxígeno, como un regulador climático. Y yo haría más bien este llamado a que conozcan iniciativas como las que tenemos en Oceana para exigir que el manejo de los recursos marinos en general se haga de mejor manera, ¿no? Y nosotros justo lo que hacemos es eso, hacemos campañas que tengan al final una política de mejora en el manejo de los recursos marinos. Muy bien, Mariana. Oceana es muy importante para nuestro país, bueno, no solo para nuestro país, pero regionalmente hablando, muy importante porque el sector pesquero requiere de varias visiones para que pueda seguir avanzando y generando. Como bien lo decías, en nuestro país el atún es uno de los productos más consumidos, cerca de 1.2 kilogramos por persona se está consumiendo al año. Pareciera poco, pero dentro de la parte pesquera es uno de los productos más consumidos. Vámonos ahora a la parte de que nos toca a nosotros como consumidores. ¿Cómo podemos apoyar en este Día Mundial del Atún a las y los pescadores, pero no solo con la compra del producto, ¿no? O sea, no como decías, ir por nuestra latita, que es de la forma más conocida, ¿cómo es que pudiéramos sumar? Sí, pues yo justo lo mencioné anteriormente, ¿no? Pero es sumándose a estas iniciativas de la organización civil como Oceana y muchas otras, ¿no? Pero sobre todo, creo que sobre todo es momento en el que debemos voltear a ver al mar, ¿no? Nos hemos olvidado como mexicanas y mexicanos con un gran litoral, con mucho mar alrededor de nosotros, nos hemos olvidado de qué representa el mar o no lo hemos volteado a ver y darle la importancia. Y yo aprovecho para hacer este llamado, ¿no? Nosotros estamos en redes, en X, Instagram, Facebook como Oceana México y también tenemos una página en donde nos pueden seguir y seguir las campañas que tenemos en mxoceana.org y ahí tenemos más información, pero sobre todo pues cuando lleguemos a un local de productos del mar en donde nos sirvan, no sé, un restaurante, preguntemos de dónde viene, empezar a interesarnos realmente
de qué significa el mar para nosotros como mexicanas y qué nos puede brindar en un futuro ante estas grandes crisis mundiales como son la crisis climática o crisis alimentarias. Que volteemos y veamos que nosotros somos afortunadas las mexicanos y los mexicanos en tener tanta extensión de mar y tantos recursos a los que podríamos acudir de ya, ¿no? Ese sería el llamado. Correcto, Mariana. Vamos a regresar al estudio porque vamos a ir a un corte comercial, pero regresando vamos a seguir platicando contigo. Estamos de vuelta para irnos a un corte comercial para regresar con la última parte de la entrevista. Y estamos de vuelta para darle la bienvenida. Bueno, más bien vamos a ir cerrando el programa, vamos a irle dando una parte de cierre con la entrevista que nos falta y listo. Y ya estamos de regreso agradeciendo su preferencia, como siempre. Pues bueno, estamos platicando con Mariana Reina, quien es parte de Oceana y quien nos está apoyando porque hoy celebramos el Día Mundial del Atún. Ella ya nos dio un poco de contexto desde cuándo se celebra, la importancia que tiene dentro de nuestro entorno, de nuestro país principalmente, algunos consejos de la parte en donde pues se puede dar una mejor alimentación, una pesca sustentable y en la suma general de cómo va a estar avanzando hacia una seguridad o una soberanía alimentaria, que ahora es algo que por parte de la Secretaría de Agricultura, que es el doctor Julio Verdeguer, menciona mucho, que es como la parte central del gobierno federal, decir, vamos en todo sentido a una soberanía alimentaria. Por ello, importantísimo parte de la soberanía alimentaria, pues bueno, las toneladas que decía hace rato, que más o menos, los cifras habrá que decirlo, ahorita Oceana me contestará cómo la ven ellos. La verdad es que como periodista me cuesta mucho trabajo acceder a las cifras de pesca, no así de la parte agrícola, no así de la parte pesquera, perdón, pecuaria, pero la pesca cuesta mucho trabajo. Estoy hablando cuando menciono de 130,000 toneladas de atún. El último registro que se tiene que es hace 2 años, del 2023. Entonces, por eso es un poco complicado, pero más o menos es lo que se está produciendo en nuestro país. Estas 130,000 toneladas, poquito más, en nuestro país, Mariana, alcanzan a hacer una perdón, una distribución para que podamos decir que los mexicanos, ya que este es uno de los productos más consumidos, puedan tenerlo por lo menos una vez al mes. Sí, justo tocas un tema interesante, ¿no? De las cifras. En 2023, México registró una producción total de 165,000 aproximadamente toneladas de túnidos, a lo que llamamos atunes, y otro más de acuacultura, ¿no? Que también se hace acuacultura, un poco de acuacultura en México para este tipo de organismos. Y los principales estados que producen o que capturan estos túnidos, atunes, son Sinaloa, Colima y Chiapas. Sobre todo en Sinaloa es en donde más existe pues esta industria, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría como resaltar algo que dices, ¿alcanza, no alcanza? Y creo que una de las cosas que tenemos que seguir haciendo para promocionar productos del mar y que no solo tengamos que declarar un día del atún cada año porque tiene pues algún tipo pues, de ojo o amenazas, yo diría que busquemos también nosotros como consumidores y consumidoras otras alternativas. No, nos sucede mucho, ¿no? Que siempre, incluso en la Ciudad de México, creo que es lo más común, siempre pedimos lo mismo, ¿no? Siempre pedimos los mismos productos, siempre pedimos un par, y no, yo creo que si le preguntas a las mexicanas y los mexicanos de la Ciudad de México, ¿cuántos pescados comen o conocen la diversidad? Te van a mencionar 2, máximo 3. Entonces, yo creo que tenemos que voltear a ver que hay otras cosas en México. Como yo mencionaba, pues contamos con una gran biodiversidad, ¿no? Contamos con una gran diversidad de productos del mar que ponen los pescadores y las pescadoras en nuestras mesas y que debemos empezar a hacer como consumir lo que hay, más que empezar solo pedir una y un producto. Eso pone
pues presión o amenazas a este tipo de productos que son los más solicitados. Y yo diría que también como mexicanas y mexicanos debemos abrir la mente y saber que en México hay un montón de productos que no son, que a veces nos da miedo, ¿no? Que no se parezca a una carne como el guachinango, como el robalo o como el atún, pero básicamente nosotros nos hemos dado cuenta en Oceana que a veces ponen productos del mar en nuestras mesas, en nuestros restaurantes o en nuestras pescaderías y nos dan algo que no es y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces, para que nada más ustedes empiecen o empecemos a abrir la mente y decir, pues a lo mejor sí sabe bien, ¿no? A lo mejor sabe igual o se parece, o a lo mejor me gusta incluso más que estos tres productos que sé nombrar y que ahí entonces empezamos a quitar esta presión sobre solo pocos recursos, pidiendo y pidiendo lo mismo, y entonces yo creo que en un futuro ya no tendremos que declarar más días para concientizar sobre algunos productos del mar. Correcto, Mariana. Ahorita que hablábamos de las cifras, me gustaría y sobre todo preguntarte también para nuestro público, ¿el atún en México mayormente se pesca o también o se hacen a través, se produce a través de la acuacultura? Sí, mayormente se pesca, ¿no? Es lo que nosotros llamamos productos de silvestres, es decir, sale una embarcación y regresa con el producto, ¿no? Lo mínimo es, o sea, en porcentaje o comparado a la pesca, en el caso de los productos de túnidos o atunes, es muy poquito lo que se hace en acuacultura. Y bueno, si quieres, en este momento aprovecho, ¿no? Para hablamos del atún como si fuera una sola especie y te comentaba, ¿no? Hay muchos, o sea, el término atún se refiere a diversas especies y a diversos productos y a diversos productos que también consumimos y que no nos damos cuenta, pero en México las principales especies de túnidos o atunes son la atún aleta amarilla, ¿no? El barrilete y el bonito. Incluso yo creo que alguna vez hemos comido barrilete y bonito y ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero es parte de este gran grupo de atunes. Muy bien, sí, justo también te iba a preguntar eso, ya no lo contestaste, lo cual te lo agradezco, porque sí, a veces, como bien dices, nosotros decimos, pues es eso y ya nada más es eso, ¿no? Y no sabemos si qué estamos consumiendo a veces. Ahora un poco en la parte del impacto económico y comercial del atún mexicano. em, ¿Cuál es, a grandes rasgos, si es que si tuvieras ahí el dato, el impacto que causa a la parte económica y comercial, no solo en el mercado interno, si llegáramos a tener de este producto mercado externo? Sí, sobre todo el consumo es en mercado interno, ¿no? En mercados, supermercados en forma de lata, pero también lo podemos encontrar, sobre todo en los últimos años, no sé si se han dado cuenta ustedes, en los supermercados podemos encontrar más diversidad de atún en otras presentaciones más allá de la lata, ¿no? En filete, en estos cortes finitos que llaman sashimi o en cubos. Eso ha sucedido en los últimos años. La realidad es que la demanda nacional básicamente era, ¿no? Como en lata. Y sí también lo utilizamos para, o sea, un consumo para exportación, que no sea México, pero esta es una pequeña cantidad, sobre todo al mercado asiático, en donde la demanda, por ejemplo, del atún aleta azul, ¿no? Y aquí creo que es como uno de los temas interesantes, eh, tiene un precio en el mercado muy alto, entonces por eso se manda a mercados internacionales el atún aleta azul. Y bueno, en México, de hecho, el atún aleta azul se encuentra en una categoría que se llama deterioro en fase de recuperación, ¿no? Justo es lo que podríamos ver si no hay un manejo sustentable pues de estos atunes, es que pudieran llegar a estar como en ese deterioro, ¿no? Que sucede a nivel internacional también. Y es una vez más, ¿no? Como un producto se vuelve el producto estrella, el producto más demandado y eso ejerce gran presión. Es el caso podría ser de este atún aleta azul, pero en México ya se encuentra en una fase de recuperación y hay medidas incluso internacionales, nacionales e internacionales,
para que esta recuperación suceda pues, en el menor plazo posible. Muy bien, eso, lo que hablábamos un poco de la sostenibilidad, ¿no? Aunque es una especie y son, dentro de esa especie hay muchas subespecies, todas tendrán una parte particular. Ya casi para terminar la entrevista, Mariana, y un poco también como para ir en pro de la parte que nos decías de por qué se crea y a veces, tristemente, casi todos los días internacionales pues se crean con la finalidad de protección, de cuidado o de fomento al consumo también. Pues me gustaría preguntarte la parte de los nutrimentos o los nutrientes que puede traer consigo para nosotros consumir el atún, fijándonos ya con todas estas especificaciones y reglas que nos has dicho. Sí, pues no solo el atún, pero creo que es en el imaginario, siempre lo pensamos, pero el atún es una fuente muy importante de proteína animal, ¿no? Y de algunos ácidos grasos que en el mercado pues han sonado muchísimo, como los omegas, ¿no? Entonces, lo comento, no solo el atún tiene estas pues, grandes propiedades que lo hacen la proteína ideal, ¿no? Sino que algunos otros productos, incluso nacionales, también cuentan con esta calidad de alimento, pero sobre todo, pues yo señalaría eso, ¿no? Que cuando consumimos pescados, ya sean nacionales o productos del mar, nos estamos consumiendo una proteína animal que la necesitamos muchas veces de alta calidad, que no tiene una huella ecológica tan alta, ¿no? Comparada con los productos del mar. Esto no quiere decir que dejemos de consumir otras proteínas, pero sí que voltemos a ver al mar para decir, ahí está, ¿no? La tenemos, ni siquiera tenemos que estarle invirtiendo demasiado como, o deforestando como en otras proteínas animales terrestres. Entonces, por eso en Oceana impulsamos políticas que aseguren que en un futuro vamos a seguir contando con esta proteína que es de alta calidad para alimentarnos, pero también que puede darnos para alimentar lo que decimos al mundo. Correcto, Mariana, te quiero agradecer y finalmente si nos reiteras la página de Oceana y las redes para que siempre los estén ahí buscando. Claro, estamos en X, Instagram, Facebook como Oceana México y nuestra página es mx.oceana.org. Y te agradezco muchísimo, pues hay que seguir recordando estos días y ojalá que en un futuro sea solo como para mencionar todas las cualidades de alimenticias, ¿no? que tiene en vez de las amenazas. Correcto, le agradezco mucho a Mariana Reina, coordinadora de ciencia en Oceana. Pues ahí está, búsquenlo en sus redes sociales, búsquenlos y manténganse informados. Nosotros regresamos al estudio. Le agradezco a nuestros dos invitados por haber estado con nosotros, por habernos dado esta información. Es turno de seguir con la programación de Acústica. Quédese con Fernanda Tapia y nosotros nos vemos en nuestro próximo amanecer.